Buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. En la mañana de hoy no tenemos anuncios nuevos que dar. Solamente recordarles que el domingo que viene reanudamos la escuela dominical a las 9:30 de la mañana. Y tendremos nuestro servicio a las 11 de la mañana, como hoy. Y reanudamos igualmente el curso de inglés, ESL, este jueves a las 7 de la noche. Iglesia, el Señor ha resucitado. Amén. Les ruego por favor colocar los celulares en modo silencioso y vamos a empezar con este servicio en que todos los domingos son día del Señor y todos los domingos recordamos que resucitó. Pero hoy especialmente recordamos esa fecha en particular, su resurrección. Así que los invito a atender el llamado a la adoración, que está en el Salmo 118, versículos 22, 24 y 29. Nos ponemos de pie todos, por favor. Y así el Señor nos llama a adorarlo. Así dice la palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Señor, te levantaste de la tumba con poder y cumpliste, Señor, con todo ese plan de redención que trazaste desde el principio. Nosotros fuimos los que caímos, pero tú nos levantaste del polvo. Nosotros éramos los culpables, pero tú llevaste la culpa para hacernos inocentes. Y éramos nosotros los que merecíamos las penas del infierno, y tú las llevaste en la cruz. Pero como la muerte no te podía retener, Señor, porque tú eres justo y santo, has resucitado, te has levantado con poder, y ahora reinas a la diestra del Padre. Hoy nos gozamos y nos alegramos en tu resurrección, Señor, y queremos vivir a la luz de esa resurrección. En tu nombre oramos. Amén. Cantemos al Señor este himno que se llama Te lo amo, oh Dios. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hermanos amados, nosotros adoramos a un Dios que es trino, tres y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso lo loamos, a un Dios en tres personas. Amén. Ahora cantemos a aquel que ha resucitado, porque Él vive. Sí, amén.
muerte y dolor. Enfrentaré muerte y dolor. Mas a Jesús veré en la gloria. Mas a Jesús veré en la gloria. Pan de Salvador. Y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Cantemos una vez más el coro, a capela. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque Él vive, hermanos, es que estamos seguros. Nuestra seguridad no está en nosotros, está en aquel que ha resucitado y vive. Si Él vive, nosotros viviremos con Él. Amén. Vamos a declarar lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la remisión de la carne, la vida eterna. Amén. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿Podemos sentarnos, por favor? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. El Señor ha cumplido con esta escritura. Él entregó su vida de forma sustitutiva por nosotros, tomando nuestro lugar. Y el día de hoy vemos una preciosa promesa cumplida. O la recordamos. Él derramó su alma hasta la muerte, sí, pero con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Vive y la muerte no lo pudo retener. Amén. Vamos a confesar
nuestros pecados delante del Señor. Le pido que por favor incline su rostro, coloquemos en posición de oración. Vamos a orar. Señor, tú eres el justo, nosotros los pecadores. Tú eres el santo, nosotros los que hemos cometido impiedad, pecado. Pero tú, Señor, te entregaste cual cordero que fue llevado al matadero, cual siervo sufriente en nuestro lugar, para darnos vida eterna, para justificarnos por los méritos de tu muerte. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces pretendemos justificarnos a nosotros mismos. Pretendemos, Señor, solucionar y ocultar nuestro propio pecado con muchas acciones y muchas buenas obras para tratar de tranquilizar la conciencia. Y no descansamos en ti. Y no descansamos en tu sacrificio. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque a pesar de que ya tú nos has perdonado, nos has salvado y te ofreces como un manantial de agua limpia para limpiarnos, somos tardos en venir a ti, somos tardos en confesar nuestra maldad, somos tardos en pedirte perdón. Por eso pedimos perdón, Señor, y pedimos perdón también porque en este mensaje en que muchas veces queremos ir más allá del mensaje del Evangelio. Queremos ese mensaje en el cual nos has mandado a estar firmes, a permanecer, a estar bien anclados. Pero muchas veces, Señor, pretendemos graduarnos del Evangelio, completarlo con obras religiosas, completarlo con un conocimiento místico o más profundo, cuando tú, Señor, nos has mandado es a permanecer firmes y arraigados en Él. Perdónanos por nuestra pretensión, perdónanos porque son los restos de nuestra naturaleza caída. Por favor, lávanos de este pecado y de los que hayamos cometido durante la semana cada uno de nosotros, y concédenos por amor de tu nombre que hoy salgamos limpios y renovados, confiando nuevamente en los méritos de tu sacrificio y en la importancia de tu resurrección. Te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor nos promete perdón, diciéndonos esto: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, habla aquí de Cristo, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Usted cree en esta verdad, querido hermano, querida hermana? Él nos ha reconciliado en Cristo por su sacrificio, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Y Él ha resucitado, como dice la Escritura, para nuestra justificación, para ser presentados aceptables delante de Dios. Si usted confía en este mensaje, usted ha sido lavado, usted ha sido perdonado. Vamos a cantar juntos este precioso himno llamado En el Monte Calvario. En el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y lo aprecio el
desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuando estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 49. Pueden sentarse. Dice la palabra del Señor. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Tenemos diferentes relatos acerca de la resurrección. Lucas hace bastante énfasis en su relato, aunque he tomado solo una porción, eso ocupa todo el capítulo 24. Hace bastante énfasis en que la resurrección del Señor cumple el plan trazado por el Padre, cumple con las Escrituras, lo que las Escrituras decían sobre Él, todo el Antiguo Testamento. Entonces, la resurrección es un hecho cumplido no solo de importancia histórica, sino también de importancia bíblica, porque nos demuestra que la palabra del Señor se cumplió en la resurrección de Cristo y que se cumplirá lo que falta por cumplir. Y hoy veremos que ese mensaje concentrado en la muerte y resurrección del Señor, por el cual obtenemos perdón de nuestros pecados, es el Evangelio que debemos creer. Amén. Vamos a cantar al Señor, gozándonos en su resurrección, este himno llamado El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya.
Leamos, hermanos, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos 1 al 4. Así dice la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Ese es el evangelio que hemos oído, hermanos. Tan sencillo como suena, pero tan profundo como es. Y es el cual debemos retener y guardar. Amén. Vamos a orar. Y aquí también incluiré la oración por las ofrendas, en la oración pastoral. Señor, nos gozamos en ti. Nos gozamos en este día en que tú estás exaltado en gloria celestial, a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, rodeado, Señor, por ángeles, arcángeles, querubines, serafines, rodeado por toda esa nube de testigos, Señor, de creyentes que han pasado a la gloria, que han corrido esta carrera, que han retenido el evangelio que les has entregado y que ahora te alaban en la gloria de tu majestad, Señor, y delante de tu presencia. Gracias por darnos a los que estamos aquí en la tierra el privilegio de unirnos a esa adoración celestial en el día de hoy. Venir al monte que es más alto que el Sinaí, que es más alto que la Sión terrenal, al monte que es la Jerusalén celestial, donde por medio de la fe nos reunimos con todas tus huestes para darte gloria. No solo nosotros, sino nuestros hermanos que están alrededor del mundo, adorándote el día de hoy y celebrando muy especialmente tu resurrección. Gracias, Señor, por darnos este bendito, glorioso y maravilloso privilegio de ser pueblo tuyo, de poder adorarte. Señor, gracias porque, a pesar de que tú eres tan alto, exaltado y sublime, tú te llamas nuestro Padre. Te has hecho Padre de nosotros por medio de Jesucristo. Nos has adoptado como hijos amados a todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Nos has hecho parte de tu familia. Nos llamas hijos amados y nosotros te podemos llamar Abba, Abba Padre. Gracias, Señor nuestro, por ser nuestro Dios y por hacernos tu pueblo, por hacernos tu reino y sacerdocio santo, por hacernos el plantío de Jehová, por hacernos, Señor, tu delicia, la niña de tus ojos. Señor nuestro, nosotros hoy te rogamos que vivamos a la luz de esta resurrección gloriosa. Señor, que no vivamos como vencidos, como cabizbajos, como si no tuviésemos esperanza. Señor, que podamos vivir gozosos sabiendo que el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha vencido. Y que está sentado en el trono y los 24 ancianos, la representación de tu iglesia, allí, Señor, te adoran. Tu iglesia entera te adora. Y tu creación también te adora. Porque tú has vencido. Y en tu victoria está nuestra victoria. Gracias, Señor nuestro. Gracias, hijo de David, por vencer a un adversario peor que Goliat. Por vencer al enemigo de nuestras almas, aplastando su cabeza en la cruz, quitándole las llaves de la muerte a aquel que tenía el reinado de la muerte. Por vencer al enemigo que está dentro de nosotros, más peligroso que un gigante de 3 metros, nuestra carne. Por vencer, Señor, al mundo
y darnos ojos para ver que lo que este mundo caído ofrece es pasajero y no se compara con las riquezas de la gloria eterna. Señor nuestro, gracias. Nosotros solo queremos gozarnos en ti. Nosotros queremos vivir para la gloria tuya, Señor. Queremos vivir a la luz de esta resurrección tan bendita y gloriosa que has conseguido. Porque en ti, Señor, nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo. En ti, Señor, has obrado vida de resurrección en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Por la resurrección del Señor, ahora tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados en Él. Señor, nosotros solo queremos glorificarte, exaltarte con nuestros labios, con nuestras acciones, con nuestra vida, Señor, en vivir para gloria tuya. Ayúdanos, Señor nuestro, ayúdanos. Por eso pedimos e imploramos la asistencia de tu Espíritu, porque tu reinado está en medio de nosotros. Tú has prometido que donde está tu Espíritu, allí reinas tú. Señor, tu reinado es sobre nosotros. Obra por el poder de tu Espíritu, para que nosotros, como pueblo tuyo, podamos vivir a la luz de la esperanza, de esa resurrección que tenemos. Para que podamos vivir, Señor, para esa vida que nos has comprado, para esa herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los que somos guardados por medio de la fe, Señor. Aunque ahora por un poco de tiempo, Señor, tengamos que pasar por diversas pruebas y aflicciones para que probado, Señor, como se prueba el oro, se halle, Señor, que esa fe que has producido es preciosa, Señor, en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor bendito, obra por tu Espíritu en nosotros esa bendita y gloriosa esperanza de gloria. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, gozados en ti, amándote a ti. Ayuda a tu iglesia, también a nuestros hermanos alrededor del mundo. Continúa por el poder de tu Espíritu obrando en sus corazones para seguir dando testimonio de la luz, Señor. Obra, Señor, conforme a la grandeza de tu poder que opera en nosotros para reflejar la gloria tuya. Te pedimos, Señor, por todas las congregaciones donde tu nombre es proclamado con sinceridad y fidelidad, donde tu palabra es abierta y expuesta, porque allí, Señor, de las palabras de tus labios, Señor, son proclamadas con fidelidad, allí estás reinando, Señor, tú. Allí estás obrando tú, Señor. Te pedimos, Señor bendito, igualmente bendice a los oficiales de tu reino, aquellos a quienes has puesto a guardar las llaves de tu bendito reino. Bendice, Señor, a los pastores, a los ancianos. Bendice igualmente a los diáconos que sirven en tu casa. Bendice, Señor, a todos aquellos también que sirven en tu iglesia como apoyo. Llámese músicos, llámese maestros de escuela dominical, personal administrativo, Señor. Bendice a todo tu pueblo para avanzar la obra de tu ministerio. Y todos aquellos, Señor, que ponen sus profesiones a tus pies para tender un puente para alcanzar a los perdidos. Bendice tu reino alrededor del mundo. Porque si podemos hacer todas estas cosas, es por ese poder de resurrección que obra en nuestros corazones. Señor, te pedimos por nosotros. Te pedimos porque las llaves de tu reino, léase tu palabra, Señor, opere con poder en nuestras vidas. Que la predicación abra el reino para todos aquellos, Señor, que abracen tu mensaje. Que tu palabra, Señor, obre para que pecadores vengan a la fe y al arrepentimiento, pero también para que tu iglesia sea santificada, sea edificada, Señor. Por favor, obra por amor de tu nombre. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que, por el contrario, cumpla, Señor, con el propósito por el cual la has enviado. Porque esa es tu promesa. Señor, bendice a esta iglesia. Bendice a las iglesias de alrededor. Y que tu palabra, Señor, obre en el día de hoy. Señor, oramos como pueblo para aprender a vivir conforme a tu voluntad.
Sabemos que una de nuestras grandes luchas, Señor, es vivir en tu tiempo y en tu voluntad, contrastado con nuestro tiempo y nuestra voluntad. A veces todo lo queremos inmediato, lo queremos ya. Esa es la cultura en la que vivimos. Eso es lo que permea, Señor, nuestra forma de pensar. Pero queremos aprender a vivir en tu voluntad, Señor. Hacer lo que tú mandas. A creer lo que tú nos has mandado a creer. Y a vivir en tu tiempo, Señor. A ser paciente, a esperar en ti, Señor. A andar según tu tiempo. Te rogamos, Señor. Bendice a la congregación. Bendice, Señor, los trabajos de cada uno de los que está aquí. A los que están buscando trabajo, Señor, ábreles puertas de trabajo, te rogamos. Ábreles puertas nuevas, Señor, para obtener mejores trabajos, mejores ingresos para mantener a sus familias. Señor, tú conoces las situaciones de muchos de los que están aquí. Muchas de ellas privadas que no todos conocen. Pero nosotros te pedimos, Señor, por amor de tu nombre, oye el clamor de tu pueblo. Abre puertas de trabajo para los que necesitan. Obra en la salud, Señor, de los que necesitan mejoría en salud. Los que están padeciendo afectaciones mentales, Señor. Ayúdales a encontrar paz, Señor, en medio de las circunstancias que estén viviendo. Y te agradecemos, Señor, porque a pesar de todo tú has provisto. Has provisto, Señor, a tu pueblo. Provees a tu iglesia, Señor, y esto queda demostrado en las ofrendas que se han levantado. Las ofrendas no son muestras no son para comprar tu favor, son muestras de tu fidelidad. Y por eso te adoramos con nuestros bienes. Agradecemos por las ofrendas que se han levantado hasta ahora. Y te pedimos, Señor, que sean bien usadas, bien administradas. Te pedimos, Señor, por todos esos males de gripa y de polen que tenemos alrededor. Ayuda, Señor, a todos los hermanos aquí presentes para obtener alivio y sanidad, Señor, de todo este tiempo de polen que aún nos faltan 2 largos meses con el polen, Señor. Ayúdalos a todos por amor de tu nombre. Ayúdanos a todos. Te pedimos que perdones nuestras faltas, como ya lo hemos dicho, pero sobre todo que nos ayudes a ser perdonadores. Señor, a veces nos quedamos solos en pedir perdón por nosotros, pero nos cuesta extender el perdón a otros. Por eso te pedimos, Señor, si nosotros sabemos que nuestro hermano está ofendido con nosotros, que nosotros vayamos a reconciliarnos con nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo del perdón que tú nos has dado en la cruz. Y te rogamos, Señor, que por favor nos ayudes a permanecer lejos de la tentación, lejos del maligno, Señor. Que en tanto sea posible no seamos tentados. Pero en el día que seamos tentados, Señor, en el día malo, que tu poder obre en nosotros. Que encontremos la salida a la tentación, Señor. Porque tú has prometido darnos salida a ella. Y que al salir de ella podamos glorificarte, Señor. Podamos gozarnos en que estás con nosotros y nos guardas del maligno. Pero si caemos, Señor, recuérdanos siempre que nuestra vida no se basa en la perfección, que nuestra vida se basa en lo que tú has hecho. Señor, nos gozamos en ti y hemos elevado estas plegarias a ti, Señor. No por nosotros, sino porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente buenos días a todos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a empezar de hecho una serie en 1 Corintios 15, un pasaje que habla de la resurrección. De hecho vamos a estar 7 semanas hablando de solo ese pasaje, 1 Corintios 15. Vamos a hablar de la resurrección y hoy empezamos con los primeros 4 versículos de ese pasaje. El sermón se llama La primacía del Evangelio. La primacía del Evangelio. Recuerden que está en la página 1180 para los que están utilizando las Biblias que tenemos acá y ver lo que voy diciendo, las referencias, está en la página 1180. Vivimos en una época en la que todo parece urgente. Todo se trata de la última novedad, de qué es lo que está de moda. Pero si nos detenemos a analizarlo con calma, muy poco de lo que roba nuestra atención es realmente importante.
cada semana vemos que lo más importante es cuál es el candidato que está corriendo, que está aspirando para Congreso o para presidencia. Por ejemplo, tenemos el caso en Colombia que tenemos cambio de presidente dentro de poco. Las elecciones legislativas acá son en septiembre, creo. ¿Cómo tener una mejor salud? ¿Cómo lograr el éxito? ¿Cómo hacer más dinero? ¿Qué está pasando en los mercados? Vivimos en una época donde las noticias pasan tan rápido que no alcanzamos a procesar una cuando ya tenemos una nueva noticia a la que tenemos que prestar atención. Y aunque todas esas cosas se presentan como importantes, cambian constantemente. Es curioso, ¿no? Porque todo ese tipo de noticias o información parece muy importante, pero realmente vale muy poco en el tiempo. No perdura. Lo que hoy parece esencial, ya mañana no es importante. Pero el apóstol Pablo nos muestra que la vida cristiana, especialmente el Evangelio, es diferente, completamente diferente. Él escribe, y nuevamente hago referencia al pasaje: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. El Evangelio que les prediqué, el Evangelio que deben retener, no se presenta precisamente como una novedad. Se presenta como algo que es bastante antiguo. Pablo no está presentando algo nuevo a la iglesia de Corinto. Les está recordando algo eterno y algo que ya habían recibido. ¿Por qué Pablo tenía que recordarles a ellos el Evangelio? Y más particularmente la resurrección, que lo veremos en estos domingos. La razón es esta. La iglesia de Corinto ya estaba enfrentando, al parecer, una enseñanza, una herejía, de que no había resurrección. Aunque la resurrección es central para el Evangelio, ya se había introducido la enseñanza de que no había resurrección. Y aquí es donde está el mayor peligro que corre la iglesia. Hablo de la iglesia en un sentido general. La iglesia no siempre corre peligro porque la verdad se niega abiertamente. A menudo lo que ocurre es que se dan las cosas por sentado. Se da como que está en el trasfondo lo que estamos diciendo. Hay que avanzar hacia algo diferente. Ese es nuestro peligro en esta época. Hay ciertas cosas que damos por sentado. El Evangelio y la resurrección es una de ellas. Pablo es como si les estuviera diciendo: si quieres entender la vida cristiana, debes empezar por el Evangelio y mantenerte en él. Eso es lo que le está diciendo. Hoy no venimos a recibir una instrucción para ser mejores. Tampoco venimos a recordar una bonita historia religiosa acerca de alguien que se dice que resucitó hace algunos años. Venimos a recibir un anuncio que salva. Venimos a escuchar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y antes de que Pablo exponga toda la gloria de la resurrección, en los primeros 4 versículos, que son los que vamos a ver hoy, nos centra en el mensaje que está en el trasfondo de todo: el Evangelio. Y quizá en este punto alguno esté pensando: oiga, pero ya yo conozco el Evangelio. De hecho, los corintios muy seguramente pensaban lo mismo. Y creo que lo pensaban porque si no, Pablo no tendría la necesidad de recordarlo. Amados, la iglesia nunca se gradúa del Evangelio. Nunca. Nunca se gradúa. No comenzamos con Cristo para poder avanzar después más allá de Él.
Comenzamos con Él, con lo que Él hizo. Permanecemos en Él y somos sostenidos en Él. Así que vamos a empezar hoy por donde Pablo empieza esta discusión de la resurrección. El sermón se titula La primacía del Evangelio y vamos a ver 3 cosas. Atención a los que tomaron nota ayer porque hice un cambio en el segundo punto. El primer punto se llama Recibe el Evangelio. El segundo, Contempla el Evangelio. Cambié el nombre del segundo. El tercero, Vive el Evangelio. Recibe, contempla y vive. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este domingo en que nos reunimos a conmemorar tu resurrección para exponernos al Evangelio. Señor, este pasaje está en tu palabra. Y si está en tu palabra es importante. Y lo debemos estudiar, lo debemos meditar, lo debemos atesorar. Ayúdanos a ver, Señor, que la resurrección, Easter, no es simplemente una fecha más en el calendario religioso. Es la verdad en la que hemos recibido, en la que debemos permanecer y a la que debemos aferrarnos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, leo para ustedes los versículos 1 y 2 una vez más. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo empieza este pasaje de una forma muy pastoral. Antes de argumentar, de corregir o de defender la resurrección, les recuerda a los corintios el evangelio mismo. Ellos quieren que ellos vean todo el contexto de lo que es el evangelio, todo lo que el evangelio abraza, significa. Pero también quiere que entiendan que el evangelio no es algo que solo escuchan una vez, sino que también lo recibieron, debían estar firmes en él y debían retenerlo. 3 verbos claves aquí: recibir, estar firmes y retener. Primero, el evangelio es algo que se recibe, es un mensaje que se recibe. En el versículo 3 él añade: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ese lenguaje importa, esas palabras importan. Pablo les está diciendo: yo no inventé este mensaje, yo no lo mejoré, yo no lo adapté a los tiempos para hacerlo más atractivo. Yo lo recibí y lo transmití. Amados, el evangelio no surge de la reflexión humana. Es un mensaje que procede fuera de nosotros y nosotros lo recibimos. Es verdad revelada, revelada por Dios. Pablo recibió el mensaje como una verdad revelada por el Señor Jesucristo mismo. En el libro de Hechos hay al menos 2 relatos. En la carta a los Gálatas se hace una referencia a que él iba en el camino a Damasco persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesucristo aparece en mediodía y resplandeció mucho más que el sol en su fuerza en el mediodía y llama a Pablo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y recibe el mensaje del evangelio. Y ahora quiero que noten algo, porque la Escritura nos enseña no solo que él recibió el mensaje del Señor Jesucristo, sino que después nos dice la carta a los Gálatas que Pablo se fue 3 años a ¿hacer qué? A leer la Escritura y a entender el evangelio que había recibido. 3 años preparándose. Igual a los 3 años que los discípulos caminaron con el Señor Jesús. Por supuesto, Pablo había sido elegido apóstol, el Espíritu Santo obraba como él, a manera de apóstol, y por eso en esos 3 años él recibe el mensaje. Pero adivinen, eso tampoco fue suficiente. Eso tampoco fue suficiente. Porque después Pablo va
a la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y le pregunta a los apóstoles por el mensaje. Compara si el mensaje que él ha recibido, que ha estudiado por 3 años, es el mismo mensaje que ellos estaban predicando. Y cuando eso sucedió, cuenta la Escritura en el libro de Gálatas también, que los demás apóstoles les tienden la diestra de compañerismo. Le dicen, sí, eres un compañero nuestro. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Pablo tuvo muchísimo cuidado en saber si el mensaje que estaba recibiendo era el Evangelio de Jesucristo. Lo comparó con la Escritura. Y el Evangelio soportó la prueba de la Escritura. Y no solo eso, sino que es el que explica la Escritura. Antiguo Testamento, en ese entonces. Y los demás le dicen, ese es el mensaje. Hermanos, de eso se trata, recibir el mensaje. No le pertenece a él. Es un mensaje de Dios. Y por eso requiere tanto cuidado en saber si ese mensaje es correcto. Recuerden, Pablo era fariseo. Pablo conocía las Escrituras. Pero lo que Pablo entendía de las Escrituras como fariseo, lo llevó a una religión de obras. Lo que el Señor le revela es el Evangelio. La misma persona tuvo que pasar de una religión farisaica basada en las obras que extrajeron incorrectamente de la Escritura a lo que el Señor Jesucristo reveló. Mis hermanos, eso lo podemos comparar con el espíritu de nuestra época. Hoy exaltamos el hecho de cada quien tiene la Escritura y entiende a la Escritura lo que quiere entender. Craso error, gran error. Porque la Escritura y el Evangelio en específico es un depósito de verdad. No nos pertenece. Judas, en la carta de Judas, puede decir que hay que contender ardientemente por ese depósito de la verdad que hemos recibido. Si hay algo que destaca la Escritura, y lo destaca también en las cartas pastorales, es que el Evangelio es algo que se recibe. Tú lo recibes. ¿Tienes derecho a cambiarlo? No. Porque le pertenece a Dios. No tienes derecho a cambiarlo. El Evangelio, hermanos, no es lo que yo pienso de la Escritura, lo que yo creo que enseña. El Evangelio no es un sentimiento interno, ni mi parecer, ni una idea u opinión. Es la palabra de Dios. Es la verdad recibida y revelada. Y sé que eso no suena muy popular en el tiempo que vivimos. Porque en el tiempo que vivimos pretendemos sencillamente cada uno seguir su propio camino y ya. Pero en este tiempo, donde la única verdad es que no hay verdad absoluta, el Señor nos confronta con este mensaje de que el Evangelio es un depósito de verdad que recibimos. Eso siempre nos humillará. Siempre nos humillará porque recibimos un mensaje que no procede de nosotros y el cual debemos creer tal cual como es entregado si queremos ser salvos. La gloria se la lleva Dios y no el hombre. Porque básicamente Dios, el Rey, y el Rey que ha colocado Jesucristo, nos está diciendo
esta es la verdad, esto es lo que yo he hecho, estos son mis términos, crees en ellos o perece. Así como suena. Ahora, Pablo no solo nos dice que recibimos el Evangelio, sino que es la base en la que permanecemos firmes. Es decir, no solo lo recibimos una vez y pasamos a cosas más avanzadas, sino que el Evangelio es algo en lo que permanecemos firmes, cimentados, en lo que nos colocamos, es el fundamento permanente. Hoy en día hay la sensación de que el Evangelio es algo básico y que tenemos que pasar a cosas más fuertes. Pero, interesantemente, el texto está diciendo, donde dice, el Evangelio por el cual también son salvos, lo está describiendo en un presente progresivo, en otras palabras, por el cual ustedes están siendo salvados. Ese es el sentido en griego. ¿Qué quiere decir? Que ese Evangelio en el que se nos manda a estar firmes es en el que continuamente estamos siendo salvados como creyentes. Usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Luego, ¿no hay un momento en que nacemos de nuevo? Luego, ¿no hay un momento en que somos justificados? Sí. Pero permanentemente nosotros necesitamos ser salvados ¿de qué? De nosotros mismos en primer lugar. Necesitamos ser santificados, crecer a la imagen y conocimiento de Cristo. Necesitamos ser salvados de las acusaciones de nuestra conciencia y del maligno. Recordarnos una y otra vez que somos justificados por la obra de Cristo y no por nosotros. Estamos en un proceso permanente de ser salvados. ¿Y ser salvados con rumbo a qué? A la gloria. Entonces, el Evangelio es una verdad en la cual permanecemos para ser salvados. Es la verdad en la cual permanecemos firmes, muy a pesar de nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, no nos graduamos del Evangelio, sino que somos llamados a mantenernos firmes en él. Yo le pongo un ejemplo para que vea la relevancia de esto. Un familiar muy cercano, es una historia real, un familiar muy cercano estuvo un tiempo en la cárcel. Y cuando la abogada finalmente consigue que lo saquen en libertad, la abogada le dijo, ese certificado que tienes de la libertad, tienes que andar con él todo el tiempo. Cuando las personas salen de la cárcel, al menos en mi país, te dan una certificación de que tu expediente queda limpio. Él tenía que andar con eso. La indicación de la abogada es, tienes que andar con eso todo el tiempo. Porque en cualquier lugar que te vean y vean tu récord, van a preguntar qué hace libre. Te tiene que andar con su certificado. Y en cualquier momento que tú quieras progresar y buscar trabajo, tienes que presentar ese documento de que usted pagó su deuda con la justicia, de que usted queda libre y sin cargos, de que no tiene deuda pendiente. O sea, fíjese, esa declaración de inocencia o de no culpable tiene que acompañarlo el resto de su vida para poder vivir su vida. Nosotros como pecadores perdonados andamos con esa declaración de inocente o no culpable o justificado el resto de nuestras vidas. Y permanentemente nos tenemos que recordar que así como los prisioneros tienen que andar con ese certificado, bueno, los exprisioneros, los que pagaron sus deudas, tienen que andar con ese certificado. Nosotros tenemos que andar conscientes de que somos pecadores perdonados por la gracia de Dios, justificados en Él. Yo le pregunto, la vida no es color de rosa y la vida cristiana tampoco. Cuando llega la prueba, la aflicción, la enfermedad, la tentación, o cuando francamente cae, ¿en qué se sustenta usted? ¿En sus obras? ¿En su récord religioso pasado? ¿En qué se sustenta usted? ¿Dónde está su base?
Porque lo que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos que volver. Recordarnos quiénes somos en Cristo. Recordarnos quiénes somos en el Señor. Mis hermanos, nosotros permanecemos en la vida cristiana no por nosotros, sino por lo que fue hecho a favor de nosotros. El Evangelio es el fundamento de la vida de la iglesia. Ahora, Pablo también dice que este es el Evangelio por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora, aquí la palabra retener tiene que ver con la acción humana de aferrarse. Lo que Pablo está diciendo es que la verdadera fe consiste en mantenerse firme a ese mensaje. Mantenerse aferrado, arraigado a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso no significa que la salvación dependa de nosotros. Eso lo que significa es que tenemos que confiar permanentemente en lo que otro hizo por nosotros. En lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra seguridad reside en la firmeza de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí donde está nuestra seguridad. En que Cristo dijo: nadie arrebatará las ovejas de mi mano. Y nadie arrebatará las ovejas de su mano. Y si yo soy oveja, un silogismo simple, y si yo soy oveja, entonces nadie me arrebatará de las manos de Cristo. En eso consiste. En eso consiste el mensaje. La evidencia de una fe verdadera no es si mueves montañas, no es cuántas horas, no es cuántos capítulos de la Biblia te lees al día. La evidencia es permanecer en el Evangelio y en Cristo. Su vida va a tener altos y bajos. Su vida va a tener momentos difíciles, si no es que está viviendo uno en este momento. ¿A qué se va a aferrar? ¿A cómo le está yendo? Créame, si uno mira cómo le está yendo, dan ganas de correr a veces. A lo que somos llamados a aferrarnos es a lo que Cristo hizo por nosotros. Miren, el Evangelio, o estar en el Evangelio, es como una de esas historias de rescate, donde hay una persona en una cueva, está atrapada. El Evangelio no es como decirle a la persona: sal por tus fuerzas. No puede salir. Eso es crueldad. Eso es crueldad. El Evangelio es que el rescatista entra a la cueva, abre el camino y saca a la persona. Eso es el Evangelio. Eso es. Y ese es precisamente el punto de Pablo. El Evangelio es algo en lo que estamos firmes, es algo que recibimos, en lo que estamos firmes y a lo cual nos aferramos. Y ellos estaban empezando a negar la resurrección. Pablo les dice: yo creo que hay que volver al principio, hay que volver al Evangelio. Mi mensaje es claro para ustedes. Manténganse firmes. Aférrense al mensaje que han recibido. Aférrense al Evangelio. Pero ahora, esto nos lleva a un punto central. El punto central. Y es, ¿qué es el Evangelio? Y Pablo aquí lo define. Miren que él empieza diciendo: aférrense al mensaje. Pero después les dice: ¿qué es el mensaje? Eso nos lleva al segundo punto: contempla el Evangelio. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense en lo simple que es este mensaje. Y primero vamos a empezar diciendo lo que el mensaje no es. El Evangelio no es un consejo.
hazlo mejor. No es eso. El Evangelio no es una instrucción moral. Sigue a Jesucristo. Eso hace parte de la vida cristiana, pero no es el mensaje de lo que el Evangelio es. El Evangelio es un anuncio de lo que Dios ha hecho en la historia en Cristo. Óigalo bien, el Evangelio es un anuncio de lo que Dios ha hecho en la historia en Cristo. Y Pablo presenta aquí 3 hechos fundamentales que constituyen el núcleo y el centro del Evangelio. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Aquí va la primera parte. El pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados. No está diciendo simplemente que Cristo murió. Note la diferencia. Pablo está indicando que la muerte de Cristo fue sustitutiva. En otras palabras, que Él tomó el lugar del pecador. Que Él cargó con la culpa, con el juicio y la maldición que nos correspondían. Noten, además, que Pablo no usa la palabra por los pecados. Nótenlo. Por nuestros pecados. Y note que él está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Corinto, por los pecados de su pueblo. Amados, la iglesia es un lugar donde no están los que se creen sanos, sino los que saben que están enfermos. Como mismo el Señor Jesús lo dijo. Donde están aquellos que han puesto su fe en la muerte del Señor por pura gracia. Y esa muerte les es contada a favor de ellos. En la iglesia están aquellos por los que Cristo murió. El Evangelio fundamentalmente nos enseña una primera verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Y esto, dice el pasaje, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje que enseña una y otra vez la palabra de Dios es que la humanidad ha caído en Adán. Todos los seres humanos cayeron en Adán. Y que la humanidad ahora vive bajo la tiranía del pecado y de la muerte. Somos culpables ante un Dios santo. No solo estamos heridos, no solo tenemos un raspón en la rodilla, estamos caídos. No solo estamos confundidos, somos rebeldes. El gran problema que la Biblia presenta desde el principio es este. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a los pecadores? Ese es el gran dilema que la Biblia presenta. De hecho, hay un proverbio que dice que el Señor no ha de justificar al impío. Y la respuesta se halla más adelante, porque es que Dios es el que tuvo que tomar el lugar del impío. El Antiguo Testamento una y otra vez anticipó la respuesta y señaló la respuesta. Desde que Adán cae, sacrificio tras sacrificio. Leemos la historia de Caín y Abel y todo el problema se trata del sacrificio. Leemos la historia del diluvio y lo que nos encontramos es que apenas el diluvio cesa, un sacrificio en el monte. Nos encontramos que Abraham es llamado y lo primero que ocurre después del llamado es que Abraham sacrifica. Nos encontramos que el Señor saca a su pueblo de tierra de Egipto y lo primero que ocurre en el monte para consagrar el pueblo es un sacrificio. Y luego se construye el tabernáculo. ¿Y qué sucedieron allí? Sacrificios. La Biblia una y otra vez nos muestra, amados,
nos muestra la necesidad de que el pecador sea justificado delante de Dios. Sangre ha de ser derramada por el pecador, si es que el pecador ha de estar reconciliado con Dios. Pero, ¿cuántos sacrificios? Y no se eliminaba la culpa. No quiero decir que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran efectivos. La Biblia nos enseña que sí, sí lo eran, pero en virtud del sacrificio que vendría. Pero el punto que nos muestra el Antiguo Testamento es que estos sacrificios de animales no eran suficientes. De hecho, Dios mismo se lo dice a su pueblo. ¿Acaso ustedes me van a honrar a mí con sacrificios? El punto que nos muestra el Antiguo Testamento una y otra vez es que se necesitaba el sacrificio. El gran y definitivo sacrificio. Aquel sacrificio que cumpliera todos los requisitos de la ley. Y la Escritura empieza a anticipar el sacrificio. Salmo 22 nos habla de Cristo sufriendo. Isaías 53 que leímos nos muestra a Cristo como el siervo sufriente. Desde el Antiguo Testamento anticipando una y otra vez que el sacrificio vendría. Daniel 9 diciendo que el Mesías sería cortado. Y entonces viene Cristo. Se cumple el sacrificio. Por eso es que Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Lo ve? La Biblia no son dos historias, es una sola. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En la cruz Dios consumó, terminó todo lo que había preparado desde el principio. El mediador perfecto murió por nuestros pecados. Pero segundo, fue sepultado, dice el pasaje. ¿Y por qué Pablo incluye que Cristo fue sepultado? Porque él quiere mostrarnos que su muerte fue real. No fue una aparición, no fue una experiencia cercana a la muerte. Cristo entró verdaderamente en la tumba. Su cuerpo fue depositado en ella. La piedra fue sellada. De hecho, los discípulos se lamentaron porque todas sus esperanzas estaban perdidas porque Cristo fue sepultado. La sepultura fue real. Hermanos, alguien tuvo que ser sepultado por nosotros. Alguien tuvo que ser sepultado de forma vicaria por nuestros pecados. Cristo Jesús. Él murió de verdad. Él padeció la muerte de forma real por cada uno de nosotros. Pero luego dice, fue resucitado al tercer día. Este es el gran punto de inflexión. Ese es el punto que Pablo coloca al final. Resucitó al tercer día. Y la resurrección entonces no es un apéndice al evangelio. Quiero que lo vean. Pablo está diciendo, este es el evangelio que yo les prediqué. Y la resurrección no aparece como algo aparte del evangelio. La resurrección hace parte del mensaje del evangelio. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. La resurrección es fundamental al mensaje que hemos creído. Es la declaración pública de que el sacrificio fue aceptado. Es la declaración pública de que aquel que murió, la muerte no lo podía retener. De hecho, es la declaración pública de que el sacrificio fue verdaderamente vicario. Fue en nuestro lugar. Se dirá, ¿por qué? Porque Él murió llevando nuestros pecados, pero la muerte no podía retenerlo. La resurrección lo único que confirma es que Cristo fue sustituto. Cristo fue nuestro sustituto. Confirma que la muerte ha sido vencida. Confirma que el pecado no tiene más poder sobre nosotros para dominarnos.
La resurrección confirma que una nueva creación ha sido comenzada. La resurrección confirma en que Cristo, ahora sentado a la diestra de Dios Padre, nos ha de llevar a nosotros a la gloria. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Porque Él ha vencido. Si el Evangelio solo se tratara de que Cristo murió por nuestros pecados, nos quedaría la duda de si Él venció o no. Repito, si el Evangelio solo se tratara de que Cristo murió por nuestros pecados, nos quedaría la duda de si Él venció. Pero la resurrección es el sello de que Él ha vencido. De hecho, es el sello de que ahora somos aceptados delante de Dios por los méritos de Jesucristo. Como dice Romanos 4, verso 25, Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Pablo dice nuevamente, todo eso ocurrió conforme a las Escrituras. Hermanos, quítese de su cabeza eso de que a Dios le falló el plan A y entonces envió a su hijo para el plan B. Porque lo que la Escritura nos está diciendo aquí es que todo esto ocurrió para cumplir con la Escritura. Para cumplir con la Escritura. Dios no improvisó. Este es el plan eterno de Dios desarrollándose en la historia. Toda la Escritura hace sentido solo cuando la vemos a la luz de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento era el Cristo que estaba siendo anunciado. Nuestra esperanza es el Cristo que se ha entregado y ha resucitado. Así que el mensaje del Evangelio, en un sentido, es simple. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero vea la profundidad que tiene todo eso. Es simple y a la vez profundo. Simple y a la vez profundo. Mi hermano, el Evangelio no se trata de lo que usted puede hacer. El Evangelio se trata de lo que el Todopoderoso ha hecho para salvarnos a nosotros. De eso se trata el Evangelio. Si el Evangelio se tratara de esfuérzate más, sería cruel, como el ejemplo de la cueva. Pero el trabajo está hecho. Cristo ha vencido. Y ese es el mensaje que estamos llamados a recibir, a estar firmes y a aferrarnos. El Evangelio. Entonces, si ese es el Evangelio, ¿cómo lo vivimos? Es el último punto. El Evangelio, mis hermanos, no es, como ya lo vimos, el inicio de la vida cristiana. Es en lo que permanece la vida cristiana. Se lo voy a poner en este ejemplo, muy sencillo. Desde que usted nació, usted encontró el sol. El sol está allá afuera alumbrando, iluminando. Y usted necesitaba el sol de niño. Pero adivine qué. Usted ha crecido y usted sigue necesitando el sol. De hecho, ¿qué pasa con la gente que no toma el sol? Se enferma. Falta vitamina D. Usted no se gradúa de necesitar el sol. Todos los días lo necesita. Amados hermanos, así ocurre con el Evangelio. Usted no dice, entré a la vida cristiana por el Evangelio, como cuando usted nació y vio el sol por primera vez, ya no lo necesito.
el Evangelio lo acompaña todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Recuerda esto, iglesia. 1. La resurrección no es un apéndice al Evangelio, hace parte de él. 2. Si el Evangelio se trata de lo que Cristo hizo, significa que tu salvación no está en ti, está en Él. Significa que esto nos llama a la humildad porque no tenemos nada de qué jactarnos. ¿De qué nos vamos a jactar? De que creímos, es por gracia por medio de la fe. ¿De qué nos vamos a jactar? ¿De nuestras buenas obras? Dice la Escritura que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué nos vamos a jactar? Nuestro rescate necesitaba que alguien muriera, fuese sepultado y resucitara. Y adivinen qué, eso no lo hizo usted, eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo. Ahora, usted tal vez se preguntará, gracias por el mensaje, pero ¿cómo vivo el día de mañana? Le dejo este reto. Mañana, cuando se levante, abra la palabra de Dios en este pasaje y recuérdeselo. ¿Cómo debo empezar mi día? Con esta verdad, en que mi salvación no depende de mí, sino de que Cristo murió por mis pecados, conforme a la Escritura. Que Cristo fue sepultado y que Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. Porque ese es el fundamento, el piso de la vida que usted vive. Ese es su fundamento. Eso no es ser infantil. Eso es madurez cristiana. Madurez cristiana, curiosamente, no consiste en graduarse a cosas más profundas. Madurez cristiana es ir más profundo en este mismo mensaje que hemos recibido, por el cual somos salvos y estamos firmes en él, como nos enseña este pasaje. Iglesia, Cristo vive y ha resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has muerto, has sido sepultado y has resucitado en nuestro favor. Gracias, Señor Jesucristo, porque en tu vida, en tu obra está nuestra vida. Nosotros te pedimos que ese Espíritu Santo que te levantó de entre los muertos por la voluntad del Padre, ahora obra en nosotros, sellando este mensaje, afianzándolo en nuestros corazones, permitiéndonos, Señor, gozarnos en él. Que mañana, Señor, si ya mañana que nos levantemos nos asalta la duda, porque así somos como seres humanos, podamos abrir la palabra y decir que tú moriste conforme a la Escritura y por nuestros pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste a nuestro favor, conforme a las Escrituras. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno, el coro del himno, porque Él vive. 2 veces. Porque Él vive, no temues mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, yo
Te agradecemos muchísimo porque en esta mañana de hoy has asentado nuestras almas en lo fundamental, en lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que tal como nos mandas a través de la Escritura hoy, permanezcamos aferrados a este mensaje. Permanezcamos aferrados, Señor, a lo que tú has hecho por nosotros, para que podamos responder siempre con gratitud, Señor. No como queriendo agregarle algo a tu obra, sino por gratitud cada día de nuestras vidas, sabiendo que cualquier cosa que hagamos, siervos inútiles somos, Señor, porque no haremos nada más de lo que tú nos mandas a hacer. Te lo rogamos, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar nuestra doxología. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén.